Como cada miércoles, Felipe Vallejos, con nosotros. Felipe, saludos. Buen día, gracias. Gracias Qué por tenerme bueno aquí. reencontrarnos. Tuviste una exitosa actividad. Sí, ahí Cuéntanos brevemente de eso. bueno, sí, gracias por eso. En Perú, en Lima, Perú, es una cumbre mundial de comunicación política. Estuvimos platicando ahí sobre noticias falsas, la era de la posverdad, estas realidades fabricadas por los políticos. El caso, voy a sonar redundante, pero Donald Trump es el mejor ejemplo en este momento de la posverdad, de las noticias falsas. Bueno, la gente dirá, las noticias falsas siempre han existido, desde Claro. que el mundo es mundo, pero con la llegada de Internet a partir del 2006, entonces la exacerbación de estas noticias parcializadas, la democratización de los medios digitales y nosotros mismos como promotores, porque lo que vemos lo creemos sin siquiera verificarlo, contrastarlo con otros medios oficiales o más creíbles, entonces llegamos a las noticias engañosas. Y me parece, en lo que he planteado es que en el 2020 las elecciones y primarias abiertas o cerradas en el 2019 van a estar marcadas por la difusión masiva de noticias falsas y una cuestión que especialmente los partidos y muy particularmente la Junta Central debe prestarle atención porque otros organismos similares de otros países como Colombia, por ejemplo, han debido lidiar con noticias falsas de llamados de fraude, de victorias o derrotas anticipadas, etcétera. Entonces la Junta Central, creo, debe prestarle mucha atención a la difusión de estas noticias con intención de ganar dinero, hacer ruido político o simplemente hacer daño. Bueno, regresaste y de repente ya hay una ley de partidos a una cámara, una reunión del comité político del PLD después de muchos meses sin verse la cara. Allí el sector mayoría aplasta al que está en minoría, se toma una serie de decisiones que definen internamente quién manda. Ayer el conocimiento de la ley de partidos y camino al Senado para la aprobación. Y hoy la portada del Caribe, donde Monchi Fadul, miembro del comité político del PLD, dice que deberían habilitar a Danilo Medina. Se certificó, como dijo el diputado Matos, la división del PLD entre lunes y martes, entre reunión del comité político y artículo de Leonel Fernández hablando de la extinción del sistema de partidos y el fin de la democracia si se aprobaba lo que se aprobó definitivamente ayer. Creo que no. ¿Cómo ves todo esto? Creo que no, creo que se agudizó el contrapeso interno del PLD entre el sector oficialista gubernamental, vamos a decir, del presidente Medina versus el sector del presidente Fernández. Se vio claramente la votación de ayer, aunque a diferencia, por ejemplo, de la reforma constitucional del año 2015, en esos 15 días vertiginosos donde toda la opinión pública estuvo atenta al Congreso Nacional, el sector del presidente Fernández mantuvo sus votos en la Cámara de Diputados y claramente con los votos del danilismo, los votos del PRM, que son 50, y 11 del PRCC. Es decir, hay una fragmentación, hay una posible fragmentación del Partido de la Liberación Dominicana, pero está lejos de esa crisis o ese quiebre que no tendría vuelta. Veo muy difícil que se entiendan a sillazos como lo hizo el PRD hace unos años, o veo muy difícil que se convierta en un partido como el PRCC, que está partido en 3 y 4, sumamente diezmado, pero sí tiene una oportunidad. Ahora bien, esto también se entiende así porque están en el poder. Si llegan a perder las elecciones del año 2020, pues entonces estaríamos hablando, serían otros 500. Entonces, en ese sentido, es preciso hacer ese análisis de qué va a pasar de aquí al año 2019 cuando se realicen eventualmente el proceso interno de elección de los candidatos y luego entonces las elecciones generales del año 2020. Pero de nuevo es muy difícil que el PLD en este momento se pueda hablar de división. Sí hay una confirmación de una tendencia o de un contrapeso evidente del danilismo sobre el leonelismo. Incluso se confirmó a lo interno con la Secretaría de Organización, la Secretaría de Finanzas, que caen en manos de dirigentes allegados al presidente Medina, y encima entonces ayer la ley de partidos con la posibilidad de que las cúpulas de los partidos decidan la modalidad, y eso recae obviamente o en el comité central o bien por algún tipo de decisión interna pueda recaer sobre el comité político. En ambas fuerzas o en ambos organismos el presidente Danilo Medina tiene la mayoría
y evidentemente su agenda ha sido las primarias abiertas, así que muy probablemente si algo llegase a ocurrir, si es que algo no llegase a ocurrir, primarias abiertas, en este caso exclusivamente, para el PLD. Algunos en el PRM apuestan, y quizá eso explique el voto, a la división del PLD, de que si el sector dominante de Danilo Medina se impone como se impuso, Fernández fragmentaría, dividiría el PLD, se iría. Y te pregunto, ¿qué hace y haría el presidente Fernández en el PLD visto estos acontecimientos? La primera parte, sí, evidentemente un cálculo que debió pasar por la cabeza de muchos dirigentes del PRM, es decir, votemos por esta ley de partidos, fragmentamos al PLD y vamos mucho mejor encaminados hacia las elecciones del año 2020. Ahora bien, el PRM no ha contado todavía con la reacción del resto del bloque opositor, porque se separó del librito, del famoso librito que elaboraron en los 11 partidos del bloque opositor, donde decían que había que, entre otras cosas, que las cúpulas no decidieran, sino que fuera la mayoría de la totalidad de los miembros de un partido decidir cuál es su rumbo a través de un congreso, a través de cualquiera de esas modalidades. Estatutos. Según los estatutos, y muy importante, el padrón del partido era la posición del PRM originalmente. La cambió olímpicamente y no se sabe por qué. El expresidente Fernández lo dijo en su artículo, por quizás fuerzas externas, presiones externas. El PRM cambió su posición y se estipuló de que fuera el padrón de su elección. Entonces, al final, la elección de todos, sobre todos los puntos críticos de la ley de partidos, y eso era un cálculo que no ha estipulado el PRM. Y además, y esta mañana salió una encuesta en uno de los periódicos en línea, donde se hablaba de la posibilidad de que Luis Abinader pudiera aunar fuerzas de una coalición que anunció incluso el fin de semana, la coalición para cambiar el país a partir del 2020, y más del 70% decía que no. Es decir, está por verse en qué pie quedó la credibilidad del PRM de cara a la opinión pública, a la sociedad civil organizada y a ojos del bloque opositor. En cuanto al PLD, bueno, para que haya un quiebre total creo que tuviera que imponerse la reelección. La ley de partidos es una ley que durante 17 años se debatió en el país, se tiene con el mensaje de, bueno, es mejor que nada. Tenemos ley de partidos. ¿No querían ley de partidos? Ahí está su ley de partidos. Bueno, no es la ideal, no es la que soñamos, pero por fin tenemos una ley de partidos y ahora hablemos de un régimen electoral. Pero en el caso del presidente Fernández, creo que la única posibilidad de que efectivamente haya un quiebre total o que incluso se hable de una salida del partido, de una separación del Partido Morado por parte del 3 veces presidente de la República, creo que el único escenario donde eso se pudiera producir es una eventual reelección, un tercer periodo del presidente Medina. Que ya Monchi, una figura importante ahí del sector, está abogando y dice que no es posible tener una restricción para una sola persona. Aunque lo hace atemporal, dice que en algún momento hay que abocarse a una reforma de la Constitución para habilitarlo, pero el temor del leonelismo es cuándo habilitarlo. Si lo habilitamos para que lo haga después, ¿qué podría ocurrir en cualquier momento? Porque se le habilitó, se habló de candados que no fueron colocados, o sea, nunca se volvió el presidente no auspició la posibilidad de aquellos candados, y ahora vuelven en las mismas voces a hablar de que se le habilite para una posibilidad. ¿Para qué habilitarlo si no es para hacer uso de esa habilitación? Bueno, y ahí está el derecho comparado. Casos específicos de Perú, Alberto Fujimori se eligió en el 90, se reeligió en el 95 y forzó hasta el final una reelección en el 2000, tuvo que salir corriendo a Japón en las primeras semanas de su tercer periodo. El tercer periodo siempre es algo muy crítico y algo que es muy propio de países con debilidad institucional. Ahí está el caso de Nicaragua, ardiendo, con 300, 400 muertos en un periodo joven, en un nuevo periodo presidencial joven de Daniel Ortega, pero un presidente antiguo. Y esto obviamente debe llamar la atención de República Dominicana en ese sentido. Ahora, el argumento de Monchi Fadul es de que el único dominicano
el único dominicano inhabilitado para aspirar a la presidencia. Pero todos nos olvidamos de que ellos propiciaron ese artículo transitorio que impide al actual presidente entonces buscar un tercer periodo, y ahora entonces estamos hablando de que es el único dominicano, como si se estuviese violando un derecho humano, y es el mismo argumento que ha utilizado Evo Morales, que perdió un referéndum para reelegirse y lo forzó de todas maneras a través del Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo de Justicia, y eso evidentemente lo habilitó nuevamente para reelegirse en unos años. Es decir, este rejuego de reelección, de no reelección, de que si no gano por referéndum, gano a través de los tribunales, es muy peligroso. Y es sobre todo muy peligroso para lo que pudiese ocurrir en un eventual tercer gobierno, que ya, bueno, esos son muchos supuestos. Pero de nuevo, creo que el PLD tiene la oportunidad de permanecer en el poder porque la oposición está fragmentada. Ayer se consolidó esa fragmentación a pesar de esa pequeña victoria o de la victoria que está cantando el PRM. En lo interno el bloque opositor se va a separar. Creo que el PLD tiene la oportunidad de permanecer en el poder, pero hay que decidir muy bien a lo interno. Si hay esa fragmentación de la oposición que existe, es una realidad, y hay toda esa posibilidad de que el PLD permanezca, eso podría animar al presidente. El presidente tiene los mayores resortes de poder. No es la realidad del año 2015, ganó con un 62%, tenía el voto y la opinión pública a su favor. Hoy está en una realidad también. Así como el bloque opositor está fragmentado, es una realidad que el gobierno ya se le acabó la luna de miel hace mucho tiempo. El tema de Joao Santana y los papeles de Faride, como se le conoce popularmente, también es un tema que ha estado ahí sobre el tapete, y seguramente de aquí a los 2 años que quedan, cuando los funcionarios, porque no solamente ha sido Monchi Fadul, ha sido Gonzalo Castillo, Correcto. el mismo Lidio Cadet, director de Ética. Lidio, por Dios. Ética e Integridad, ha dicho que no se puede descartar la reelección del presidente Medina, lo cual se puede entender de un punto de vista estratégico para que Danilo Medina no sea un pato cojo, es decir, un presidente que se le empieza a diezmar su poder o a diezmar su influencia sobre las demás esferas del ámbito público, debido a que todo el mundo da por hecho que no iría. Por eso la expectativa de mantenerlo o que se reelija a partir del año 2020 tendría ese razonamiento. De otra forma, también es preocupante que el mismo director de Ética e Integridad salga a decir que no se puede descartar la reelección de esa manera tan literal, incluido entonces el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Pero, de nuevo, está por verse. El PLD tiene esa oportunidad, habrá que ver. Pero en la pregunta de si el expresidente Fernández se iría del poder o el PLD se quiebra en dos, creo que el único escenario posible no fue la ley de partido, no es si pasa las primarias abiertas, no creo que el PLD siquiera se vuelva a partir en caso de que la cúpula apruebe, sino que será el día en que finalmente, en caso hipotético, se oficialice una candidatura para la reelección del actual presidente. Porque lo lógico es que Fernández siga esa acumulación de fuerza y el acto del 26 de agosto, que por cierto no oigo mucha promoción en estos días, y que siga adelante con su proyecto, así como hay otros exfuncionarios que están en la carrera. Y la sorpresa, para mí, de Temo Montaz hoy diciendo que formalmente tienen proyecto presidencial. Bueno, se vuelve a precandidatear, así como en el año 2014-2015. El expresidente Fernández, en mi perspectiva, no hay mañana. El expresidente Fernández está a su última oportunidad de gravitar y dejar un nuevo legado como presidente de la República, y obviamente va a salir a la calle, no tenga duda de eso. Cristian va a salir a la calle a mostrar su fuerza, y vamos a ver un escenario muy diferente al año 2015. No vamos a ver ese silencio o ese discurso aislado del presidente, el expresidente descartando la reforma constitucional y luego apoyando o dejando en libertad de acción a sus seguidores. Esto será muy diferente al año 2015, no solamente a ojos de la sociedad, a ojos de la opinión pública, sino a lo interno del PLD. No hay mañana. Finalmente, Felipe, ¿crees en Maduro, en que una conspiración para matarle, el dron asesino? Por cierto, hay unos memes fabulosos con relación a eso, de que ya está apresado el piloto del dron. Es uno de los memes que anda por ahí. Pero con todas estas construcciones que se han hecho luego de fisuras internas, chavistas denunciando a Maduro, movimientos militares y Maduro, como siempre, recurriendo al expediente externo.
nuevamente acusando a Santos de lo que él llama un intento de matarle. En lo que no creo es la seguridad presidencial y en esa capacidad de salir corriendo de toda la fuerza militar, es decir, fue realmente un espectáculo. El video panorámico donde sale todo el mundo corriendo, el presidente tapado como por unas colchas, fue realmente atractivo a ojos en un punto de vista de espectáculo. Lastimoso. Y hay muchas dudas sobre lo que ocurrió realmente ese día. Apuntó inmediatamente a Juan Manuel Santos. El hijo de Juan Manuel Santos sube un mensaje diciendo: estoy preocupado así estaban los dos muertos de la risa. Juan Manuel Santos y el hijo de Juan Manuel Santos muertos de la risa en respuesta a este ataque. Y Juan Manuel Santos le dice: mire, yo estaba en otras cosas, estaba en cosas familiares, estaba en cosas mucho más importantes. Y finalmente apunta a Colombia. ¿Por qué? Porque asume Iván Duque. Iván Duque tiene un discurso muchísimo más duro en cuanto al chavismo. Incluso ha dicho que va a hacer una coalición de líderes a nivel de Sudamérica, a nivel de Latinoamérica, para hacerle frente al chavismo. Es decir, pasa de la moderación de Santos, es decir, de una confrontación diplomática a una confrontación directa, y eso es preocupante para el chavismo, que de por sí ya está muy aislado. Bueno, Felipe, gracias. Gracias. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Alejandrina Germán, que es la ministra de Educación Superior y miembro, a ella no le gusta que yo le llame así, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Yo exagero el lenguaje sexista, que ese es el sexista. Los periodistas y los periodistas. A ver con la licenciada Alejandrina Germán, lo ocurrido en la reunión del Comité Político el lunes, qué va a pasar en el PLD de ahora en adelante. ¿Con quién está doña Alejandrina? El doctor Marín tiene recomendaciones de salud.